Nos encontramos en las oficinas de la fiscal de menores de Tres Arroyos, la doctora Marina Bisolini. Hay un aspecto que ha trascendido todos los tiempos en forma reciente, que es la baja de la imputabilidad y el impacto que eso va a tener de ahora en más en la administración de justicia de menores. En este caso, en Tres Arroyos, sos la persona más indicada para explicarnos en qué consiste esta nueva etapa de la justicia argentina y cómo crees vos que va a impactar en el desarrollo de los hechos y de tu trabajo en Tres Arroyos. Un poquito por ahí les voy a contar para que se entienda, ¿no? Cómo es el nuevo régimen y por ahí por qué, digamos, era necesaria esta reforma del fuero de responsabilidad penal juvenil. Nosotros teníamos una ley, que era la ley 22.278, que era la que regía a nivel nacional. Era una ley, digamos, que había quedado obsoleta, ¿no? Una ley muy cuestionada constitucionalmente, porque era una ley que estuvo en vigencia durante 40 años, dictada durante la última dictadura militar, en el año, sí, 40 años de vigencia. Y, digamos, nosotros teníamos una gran deuda con los organismos internacionales, porque la Constitución Nacional había incorporado la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 75, inciso 22, como ley con jerarquía constitucional, y la incorporación de los menores como sujetos de derecho. ¿Qué pasa? Es una ley, digamos, tutelar, una ley donde los menores eran objetos del proceso, no sujetos del derecho, donde el juez, digamos, tenía facultades discrecionales, resolvía situaciones respecto al menor, no había garantías como hay ahora del debido proceso, y se lo sometía a una tutela, a veces por tiempo indeterminado e indefinido. O sea, era un cambio que se tenía que dar, muy importante, por eso que la reforma va más allá. Por supuesto que lo que más se escucha es la baja de la edad de imputabilidad, porque es lo más fuerte, lo que más resuena, pero es una reforma importante a nivel de lo que es responsabilidad penal juvenil, porque está centrada la ley justamente en eso, en la responsabilidad penal juvenil. Y que el menor ahora, digamos, pasa a ser sujeto de derecho, con, la, con todas las garantías que se tiene una vez que es sometido a un proceso, del debido proceso legal, del derecho a la defensa, a una sanción diferenciada, de los adultos y demás. Eso lo quería aclarar porque es importante tener presente que es una ley que nos va a dar más herramientas, tanto a los fiscales como a los jueces, al momento, digamos, de determinar determinadas cuestiones que por ahí estábamos, sobre todo con los menores no punibles, en casos graves, estábamos un poco complicados porque eran menores que estaban fuera del sistema penal, pero a su vez cometían un hecho de gravedad y la única, digamos, herramienta que teníamos era poder tomar una medida, lo que se llamaba medida de seguridad, que era también muy cuestionada, que estaba vinculada, digamos, era una medida de coerción, que no tenía garantías de debido proceso porque el menor no estaba en el proceso penal. O sea, era una medida que se tomaba porque había un peligro por el hecho grave, había un peligro inminente para el menor o para terceros, entonces se lo cierra al menor, porque a veces a un instituto, durante un tiempo determinado, para hacerle una serie de estudios, digamos, psicológicos, ambientales y demás, pero bueno, después el menor retornaba a su domicilio, retornaba a su vida. Eso era hasta ahora. Eso era antes. Ahora, bueno. Y la coerción consistía en eso que estás diciendo, el traslado del menor al centro Claro, de era por supuesto, contención. se hacía con una audiencia, con el juez, la fiscalía lo pedía y en determinados casos se evaluaba. En casos graves. En casos graves, lo hemos tenido en algunos casos con algunos menores con una reincidencia importante, menores donde, por ahí no con delitos graves yo hablo de delitos graves cuando hay una afectación a la integridad física, como es un homicidio tentativo de homicidio, un abuso sexual grave. Delitos contra la propiedad, que es lo que más se ve, las realidades de delitos contra la propiedad, que obviamente al vecino molesta, o sea, que es víctima de un robo y que se reitera ese hecho por un menor, que es permanente. Hemos tenido chicos que por ahí tenían 2 hechos por semana, o sea, en el centro, donde la gente realmente te rompen un vidrio, te roban la caja registradora, te roban la recaudación del día, y eso todas las semanas, 2 hechos por el menor. Hemos tenido medidas de seguridad de ese tipo. Medidas de seguridad por 30 días, 90 días, 120 prorrogadas. También los jueces no daban una medida eterna. Perdón, esa medida de seguridad es el traslado del menor al centro. Es claro, la privación de la libertad. Claro, una privación de libertad, pero en un marco no del debido proceso, porque el menor estaba fuera del proceso, porque era inimputable.
Ahora ¿Qué quiere tenemos decir esto? Pero te interrumpo porque por ahí la gente te escucha decir en el marco del debido proceso. ¿Qué quiere decir debido proceso, digo, decís? cuando vos sos sometido a un proceso penal, tenés que tener las garantías de un proceso penal. ¿Qué significa? Que vos tenés derecho a ser oído, el derecho a tener un defensor, el derecho al principio de legalidad, el derecho a tener una sanción, pero en el marco de un proceso legal donde todos los actores están viendo lo que, más o menos para que se entienda, lo que vos hacés. Acá no había un proceso penal porque no se lo podía someter a un proceso. Entonces eso no existía. No había imputación, no había, bueno, la confrontación, la prueba. O sea, si bien nosotros para pedir una medida de seguridad teníamos que tener acreditado la materialidad del delito y la participación, porque era así, teníamos que también, no era que era magia, no era que nosotros pedíamos una medida de seguridad en el marco de, ay, bueno, no, teníamos que tener acreditado que el menor, o sea, que el hecho había existido y que el menor había participado para pedir esa medida. Eso lo hacía el juzgado de garantía del joven. Claro, pero bueno, era una medida, ya te digo, muy cuestionada. Bueno, ahora, con esta nueva reforma, se baja la punibilidad, arranca a partir de los 14 años hasta los 18. ¿Qué significa eso? Por delito significa que todos los menores a partir de los 14 años hasta los 18 van a poder ser procesados, imputados, acusados formalmente, llevados a juicio y sancionados por cualquier delito que esté previsto en el Código Penal o en leyes complementarias. Todos, no importa la pena. Eso marca una diferencia con la ley anterior en cuanto a la edad y en cuanto a que el régimen anterior marcaba que los delitos cuya pena no superaban los 2 años quedaban fuera de ese proceso. Los delitos menores, o sea, hay una franja de delitos cuya pena no supera los 2 años de prisión que quedaban fuera, es decir, quedaban fuera del sistema penal. Lo que alimentaba la famosa puerta giratoria, digamos. Ya, yo no, la verdad esa frase, la palabra no me gusta, no es así. Creo que hay un proceso y que todos los pasos que se hacen dentro de un proceso penal se cumplen en el marco de la legalidad y lo que la ley permite. O sea, no he visto ni se dan libertades por darse libertades. Y, digamos, si una persona hay pruebas, se la somete a un proceso, están los beneficios escarcelatorios. O sea, hay un montón de cuestiones a tratar que no es tan simple que entran por una puerta y salen por la otra. Lo que pasa es que cuando la gente ve que un menor comete, como vos dijiste, hechos reiterados, hechos incluso hasta graves, porque si bien no tiene un resultado trágico, hay mucho riesgo para las víctimas. Muchas veces cuando los menores son capturados, incluso con compañía de mayores, que hace más grave el delito para los mayores que los acompañan, los menores se van porque lo permite la ley y los mayores quedan. Y eso es lo que ha alimentado esta metáfora de la puerta giratoria. ¿No es? El hecho de que el menor se vaya, porque inclusive hasta los punibles nosotros, vamos a decir, esta nueva ley también, porque creo que hay un mito de que van a quedar todos, de que la detención y que las medidas de coerción, digamos, habla de una gran variedad. Primero que el derecho penal, ya sabemos que el derecho penal es un derecho, digamos, sancionatorio, o sea que en realidad por eso yo cuestiono de que hay una franja, hay una cuestión de delitos menores donde el menor no debería estar dentro del proceso penal. O sea, se debería trabajar desde otro lugar, para que el menor no incurriera en el sistema. Una vez que incurre en el sistema penal es porque ya el delito se consumó. Ya estamos a un menor con problemas de delito, con el delito ya consumado. Entonces, yo entiendo que eso se podría evitar con otro tipo de cuestiones de políticas y de freno, ¿no? De prevención para que un menor de 14 años hoy no esté en un proceso penal ya con una imputación. Hoy lo vamos a tener, porque va a ser así. Independientemente que la ley, por eso es una ley de justicia especial, de sistema penal especializado que diferencia la justicia de adultos, porque hay diferencia. Más allá de esta nivelación de delitos y demás, la ley habla de un sistema de medidas y de penas diferenciadas a la de los adultos, donde hay una escala, una gran variedad, digamos, por decirlo de alguna manera, donde la detención es el último recurso. ¿Sí? La detención en un centro cerrado es el último recurso de una variedad de medidas y penas que se pueden tomar previo a una detención. ¿Sí? La detención por hechos graves y también siempre que exista, como los adultos, la peligrosidad procesal. ¿Sí? Cualquier medida de coerción tiene que estar fundada en eso, gravedad del hecho más la peligrosidad procesal que se da, igual que los adultos, periodo de fuga, entorpecimiento probatorio. Eso es para cualquier medida de coerción.
Por eso que esa serie de medidas que se dan dentro de la instrucción o también ya cuando los jueces resuelven algún tipo de sanción. Y otra cuestión también que es importante decir, que antes los menores, nosotros teníamos una sanción penal porque íbamos a juicio o teníamos una pena. Primero, lo que se resolvía era un auto de responsabilidad. O sea, lo que se trataba era si el menor había sido o no, digamos, para que se entienda, el autor del hecho. Y después se hablaba de la pena. Entonces, ¿por qué? Porque había un tratamiento tutelar previo. ¿Qué significa había eso? un tiempo donde se monitoreaba al menor, era de 1 año, y tenía que tener, para ver si el menor evolucionaba en ese tratamiento tutelar. Si él, digamos, una serie de medidas, de monitoreo, de controles por el juez, se le imponían reglas, y se evaluaba ese tratamiento tutelar, que era de 1 año o a partir de los 18 años. Había que esperar que cumpliera 18 años para poder hablar de la pena, ¿sí? O sea, él cometía el delito como menor y la pena la empezaba a cumplir después de los 18 menor, años. por ejemplo, a los 16 años, y lo condenaban, lo creaban autor responsable de un robo a los 16. Bueno, nosotros. Esto todo a partir de los 16, a partir de los Sí, 16 años, cuando la punibilidad, claro, empieza la punibilidad. ahora, hasta los 18 no se le podía aplicar pena, ¿sí? Ahí se hablaba de la pena. En base a ese tratamiento tutelar se monitoreaba durante todo ese tiempo. ¿Y el juez qué podía hacer? El juez podía condenarlo, aplicarle pena, podía reducirle la pena a la tentativa o podía absolverlo. Considerando lo que había pasado, lo que se había visto en ese monitoreo. Claro, eso no existe más, ¿sí? Ahora, la sanción no habla de edad, o sea, no saca requisitos de los 18 años, o sea que las sanciones pueden ser anteriores a los 18 años, no hay que esperar la mayoría de edad, y no se puede hacer ningún tipo de, digamos, evaluación de la tentativa o no le da esa discrecionalidad al juez, ¿sí? Y eso es importante aclararlo porque, bueno, es una diferencia bastante importante con la otra ley. No entiendo eso último. ¿Qué es lo que está perdiendo el juez ahora con esta modificación? No, que digamos. ¿Cuál es la discrecionalidad que La discrecionalidad en el sentido que él podía, si él veía que, digamos, si se veía que el tratamiento había sido positivo y si creía que había una implicancia subjetiva, que le había, de una manera caído. No hay discrecionalidad porque no hay monitoreo. Se había portado bien, no había cometido delitos, digamos, se había reinsertado, se había logrado el fin que tiene la sanción penal, que el fin es de resocialización y educativa, socioeducativa. Consideraba que el menor había logrado entender y lo podía absolver de pena, ¿sí? Eso en un juicio de cesura de pena, que era posterior, se desdoblaba. Autorresponsabilidad, cesura de pena y de acuerdo a la edad. Bueno, eso no, el tema de la edad, el requisito se sacó, así que bueno, eso también es importante. Después, bueno, otra cosa importante también de la ley es que, bueno, se sancionó y se promulgó ahora el 19 de marzo. La ley todavía no entró, digamos, no está operativa. Nosotros todavía estamos trabajando con la ley 22.278, en los procesos en curso. La ley recién va a entrar en vigencia, es 180 días después de la publicación, o sea, el 5 de septiembre. O sea, que va a ser por ahí porque hay un poco de confusión, a veces la gente dice, sí, pero yo tengo una causa. No, bueno, la verdad es que es para los hechos cometidos a partir del 5 de septiembre. Los anteriores es por la ley anterior, que es por la ley actual, digamos, la que estamos trabajando. Bueno, ¿y qué va a pasar después del 5 de septiembre? ¿Cómo va a ser cuando cae un menor en los hechos convencionales que vemos en desarrollos, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido desarrollos, ejemplos de casos muy graves, de hecho, después si querés podemos hablar de uno que hubo reciente, pero lo más común son los hechos graves, los que vos decías primero, los que caen en la órbita del juzgado, ¿no? Bueno, responsabilidad juvenil. Los hechos graves, claro, bueno, en la etapa de instrucción interviene el juzgado de garantías del joven de acá. Bien. Eso es etapa de instrucción. Etapa de juicio. Se determina el delito, se define. Sí. Acá, digamos, es hasta la elevación a juicio. Ok. Alguna medida alternativa, se pueden también hacer probation, se llaman las probation, y se pueden hacer mediaciones y demás. Todo lo que es etapa de debate oral es Bahía Blanca con los juzgados de responsabilidad penal juvenil y tribunal de responsabilidad penal juvenil para delitos más graves. ¿Se pueden llevar a juicio estas causas por delitos con penas de menos de 2 años? Hurtos, tentativas de robo, todo eso, entonces, o se puede resolver con el juego de garantías de joven acá.
sin llegar a tener que ir se a puede la instancia de resolver, Bahía se Blanca. puede resolver, porque sí, bueno, estamos hablando de que esto hay que ver la reiterancia, ¿no? Acá va a complicar la reiteración. O sea, pues, digamos, es la quema de cartuchos, digo yo, porque cuando vos arrancás con un hecho, bueno, podés mediar, pues podés mediar una vez, después se te va a complicar un poco el proceso. Claro, se tiene en cuenta eso ahora. Sí, la verdad que los menores tienen un alto índice de reiterancia en cosas, vamos a decir, en hechos menores por ahí. Es como que Por eso, ¿y ahora qué va a pasar con esos hechos menores? estamos Con esa hablando, reiterancia. y bueno, y hay que, bueno, ese es el desafío, ¿no? Es que se va a hacer por ahí, se va a complicar un poco la sensación que me da a mí, ¿no? En hechos menores que por ahí va a ser complejo porque son chicos todavía y uno por ahí, el hecho de cómo frenar, ¿no? Cómo evitar que sigan con un delito para que no se les haga, para que no se les complique la situación procesal. A eso voy yo. Bueno, capaz que el espíritu de la ley también va un El poco espíritu atrás de de la eso, ley ¿no? es un poco, pero yo sí, es un poco, seguramente sí, el evitar la reiterancia. Como Lo que que la pasa sociedad que está cansada de sí, yo explicarle las entiendo la cosas sociedad, y pero que se repita. también tenemos que entender, creo que esto todos lo sabemos, y sabemos que los chicos, el adolescente es un sujeto en pleno desarrollo biológico, o sea, él no tiene todavía su cerebro totalmente conformado como un adulto, entonces él tiene una capacidad progresiva que van teniendo las cosas a medida que pasa el tiempo. Eso también es el desafío de trabajar con los menores, ¿no? Porque no todo está dicho ni todo está terminado, siempre uno tiene una chance más. Eso es el desafío de este fuero, vos decís, bueno, como está en esa etapa, vos decís, bueno, la ficha le puede caer de otra manera, por ahí, es diferente de un adulto, que la verdad que la reiteración de los adultos, la reiterancia delictiva es altísima, o sea que no lo frena el hecho de que si tiene un delito, comete, sale, lo escarcelan, después queda detenido, pero sale, ¿entendés? El que entra en ese es muy difícil, de la reinserción se le evita y evitar la reiteración. Acá la reiteración se da, bueno, porque lamentablemente son chicos, el porcentaje de los chicos que tenemos acá, que están en familias muy, muy vulnerables, chicos que no, tampoco no tiene por qué estar asociado a que, bueno, si es pobre va a cometer delitos, no digo eso, pero bueno, por ahí también coincide con clases sociales de nivel económico complejo, donde a veces la madre es la única referente, digamos, familiar, donde lucha de alguna manera con todo, con chicos chiquitos, con chicos adolescentes, padres ausentes, algún integrante de la familia en situación de encierro. Y bueno, un Claro, chico... padres con antecedentes penales. ¿Se hereda también eso? No O vamos a hablar de herencia, no hablamos sé, o sea, bueno, se de transmite? ejemplos, ¿no? Claro, claro, se De transmite. que uno, bueno, no sé, no es repetir patrones tampoco, pero la realidad es que un chico ve lo que hacen sus padres y bueno, un poco son su ejemplo o son sus, también el tema del barrio son sus pares y hay que tener en cuenta que también cuando un chico, a veces se nos pasa todo el tiempo, la idea que es, la idea de evitar el encierro, y cuando está encerrado que sea por el menos tiempo posible, encierro por decirlo de alguna manera, no detenido, y, y vuelve a la familia que tiene, porque él no tiene otra familia, entonces vuelve a esa familia compleja, a ese grupo de pares complejos, donde están acostumbrados a convivir con el delito, por eso que es una realidad compleja que hay que trabajar en la prevención, porque es muy difícil volver a un chico de una familia con la que después es la misma familia a la que vuelve, no vuelve a otra. Y los lugares donde van a estar encerrados, por decirlo de alguna manera, si la justicia entiende que merece estar un tiempo privado de su libertad, ¿cómo son esos lugares? O sea, Y hay ¿son lugares, en distintos? realidad, no, bueno, ¿Hay hay lugares para falencias, porque va a haber muchos más hay detenidos que antes? falencias, obviamente, no me voy a expresar sobre eso, pero sí, obviamente que hay falencias. Están los regímenes que son abiertos, semiabiertos y algunos que son cerrados, que existen. Sí, Los cerrados van a ser para los casos graves, me imagino. hay superpoblación, sí, claramente. Sí. ¿Y ahora con esto va a haber más? Bueno, no? se supone que sí, va a haber sí, probablemente sí. Porque muchos que caen en el régimen O sea, abierto, va a la ir reincidencia los avanzando, va. digamos, ¿no? O sea, no sé si en el comienzo, ¿no? Pero sí, se va a ir incrementando. ¿Está previsto en la justicia eso? ¿Se ha hablado de eso? No,
o no corresponde al ámbito judicial? Sí, obviamente, después se hace todo, obviamente. Todavía esto es muy fresco, nosotros tampoco hemos tenido, digamos, Pero por lógica uno imagina que va a haber más. Con los otros fiscales de mis colegas de Bahía, digamos, con el tema de la implementación, y no, la verdad que no, todavía es todo muy, muy fresco, pero bueno, sí, son temas que bueno, también con el andar, se irán dando con el tiempo, ¿no? Hay que darle una chance y creo que es una herramienta, sobre todo positiva por el tema que lo que busca es centrar la responsabilidad penal y las medidas, insisto, o sea, la privación de la libertad es el último recurso. Las medidas apunta a medidas, a la implementación de medidas socioeducativas y de reinserción social. No es que apunta directamente a que el menor quede preso. De alguna manera decirlo para que se entienda, por eso habrá esas diferencias, da un montón de opciones que, bueno, hay que analizar en cada caso particular también. Igualmente, cada menor también está para analizar las circunstancias. Cada menor es un mundo, cada familia de un menor es un mundo. Nosotros vemos todas esas realidades distintas a las de los adultos, por eso resolvemos con otra perspectiva, la perspectiva de la especialidad. ¿Hay un perfil del menor que delinque en desarrollo? O sea, ¿lo podés definir o son múltiples? Acá los chicos, hablo de la realidad de desarrollo, por supuesto, porque sí. La mayoría de los delitos, como te dije, son delitos contra la propiedad. Ahora son delitos de hurto o el robo, el tema de las motos, por ejemplo, es tremendo, el tema de las motos. Sí, de hecho tenemos un caso, se robó una moto acá enfrente, pasó una moto robada por acá enfrente. Algunas cuestiones vinculadas a lesiones, peleas, los chicos suelen pelearse, daños, y robos, se da mucho robo poblado, que se agrava el robo, yo siempre digo, las calificaciones, ¿no? El robo agravado, poblado y banda. Los chicos siempre andan en poblado y banda, siempre andan de a 3, de a 4. Entonces, a veces el hecho en sí no es un hecho grave por lo que se robó por ahí, porque, no sé, por ahí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Forzar el picaporte de un auto y robarte y sacarte, está mal, obviamente, una billetera. 3 pibes. Eso es un robo agravado por de banda. Es un hecho que, o sea, no es grave la gravedad de que no hay literalmente no es grave, pero es grave legalmente. Es grave legalmente, es una pena de 3 a 10 años. Es mucho. ¿Y qué va a pasar con esos casos ahora? Bueno, esos casos son delitos detenibles, pero bueno, son delitos con la posibilidad de, digamos, tener una primera condena también de ejecución condicional, lo que no va a ir detenido de una, donde, digamos... Pero va a tener más conciencia el menor de los riesgos que asume al cometer esos hechos. Pero es muy difícil porque... O sea, que le cuesta al menor comprender porque son adolescentes. Claro, porque no tiene en un contexto de más para poder comprender. Para que un adolescente pueda comprender, pueda entender, tiene que tener un sostén. Entonces, y acá se agua por todos lados, porque la familia no puede operar normativamente con los menores. O sea, puede operar, no digo que no del afecto, del amor, digo que no, pero del límite normativo se le va de las manos. Hay chicos que se complican. Ya te digo, y por ahí familias complicadas porque con una madre que tiene que laburar todo el día y pibes que muchos chicos fuera del sistema escolar, muchos chicos fuera del sistema directamente. No estudian, chicos de 14, 15 años, no estudian, no hacen deporte, no hacen nada. Chicos que no hacen nada directamente. No. Hacen changas, vos fíjate, changas, cortar el pasto, y bueno, ¿y qué pueden hacer? Juntarse con los padres para hacer cualquier cosa. ¿Vos qué vas a hacer? A los 14, 15 años. Un chico normal, contenido, igual hace. Te quiero decir, un chico en una familia donde supuestamente lo contienen, donde tiene una mirada, donde no le hace falta nada, también tiende a transgredir, porque ese es el espíritu del adolescente. Tiende a transgredir. Imagínate un chico de otro contexto, ¿cómo es la transgresión? Sí, dos cosas con respecto a eso. Por un lado, ¿qué opinás de la posibilidad de que los padres asuman la responsabilidad de los delitos que cometen ciertos menores, que es algo que se habló, se manejó acá en desarrollo medio a nivel local, ¿no? Porque no hay una legislación que obliga a que eso se active, pero eso ¿se merece ser tenido más en cuenta? Sí, la ley prevé, si mal no recuerdo, hay una de las medidas es que los padres
digamos, una responsabilidad, no digamos económica, una responsabilidad, un resarcimiento por parte de los padres de asumir lo que hicieron sus hijos, alguna mirada de esas características, y también está estipulado el tema de la reparación civil, ¿no? Eso, si bien todos dicen, bueno, la ley también hay un artículo que lo prevé, la responsabilidad civil por los actos cometidos por los menores, a reclamar ante el fuero que corresponda, que obviamente se hace cargo los padres. O sea, sí, se amplía ese espectro. En cuanto a daños materiales. En cuanto a daños, en pero cuanto a hurtos, en cuanto a delitos graves. Y bueno, delitos graves, un poquito bueno, más grave. ya delitos más graves, no, eso, bueno, habrá ya que ahí ver entra, algún tipo de participación, ¿no? Si vos decís, bueno, yo no sé, a ver, si vos entras a una casa, haces un allanamiento, encontrás droga, y hay mayores y menores, padres, hijos, y encontrás la droga, y la droga la encontrás en la habitación de la mamá, en el ropero del padre, o sea, hay una responsabilidad también de los adultos, o sea, ahí hay conductas de todo tipo, ¿no? De autores de la conversación son todos. Se combina la responsabilidad. Ahí se combina la responsabilidad. Bueno, creo que la pregunta tuya apunta a otra cosa, ¿no? Claro, hablo al decir, bueno, ya que hay una ausencia tan importante de los padres y esa ausencia es clave para que los menores sean como terminan siendo por ahí, si se ha interpretado o se ha tenido en cuenta eso. Sí, estamos hablando de familias como te las dije. No, o sea, sí, seguro. Sería más que perjudicaría más que lo que ayudaría esas cuestiones. ¿Vos opinás eso? Digo que los padres son, o sea, ya te digo, madres solteras o madres solas o padres o con conflicto con la ley penal, chicos que están en la calle, o sea no. Y después está el otro tema que tiene que ver también con la maduración, pero desde el punto de vista de comprensión de las cosas, bueno, porque hay algo que es lo que estamos viendo en desarrollos y lo que a la semana pasada, hoy desde este fuero también se sorprendían de las características del hallazgo de estos chicos con medio kilo de cocaína, armas, o sea, era... y hoy una investigación que está tratando de desentramar la posibilidad de que hayan sido monitoreados por mayores. O sea, de alguna manera ellos asumen el riesgo de cargar ciertas cosas porque saben que son menores, porque están educados o entre comillas, ¿no? Educados de saber que ellos no van a pagar digamos, la responsabilidad de hacer semejante transporte, que si un mayor es interceptado con semejantes pruebas encima, la va a pagar, va a afrontar castigos mucho más severos que si fueran menores. O sea, la clásica de que son usados para cometer delitos más graves. Y que ellos lo asumen y lo asumen, o sea, ¿lo entiendes? Sabemos que los menores muchas veces, cuando están por cumplir 18, saben que se acababa como el crédito del sistema para cometer ciertos delitos. Eso existe también, o sea, y creo que debe haber sido tenido en cuenta al momento de bajar la imputabilidad, ¿no? Porque también el menor es tentado por una infancia que todavía no superó para cometer ciertos delitos, ciertas cosas, pero también sabe que esa infancia legalmente le juega a favor. Claramente en hechos graves hay que intervenir. Hechos graves merecen, digamos, la cuestión de la intervención urgente. Casos como el de Kim, casos como estos. No vamos a pararnos en la vulnerabilidad, y porque la vulnerabilidad, digamos, obviamente. Creo que ahí se encuentra un límite, ¿no? En ese concepto. Una sociedad que reclama, claramente, ¿no? Pero bueno, no, eso, bueno, tocaste ese tema, ya que lo tocaste. Tres Arroyos no es un lugar donde vos podamos, en mi experiencia, en lo que yo puedo decir, yo tenga casos permanentes de menores que son usados por adultos. Esa es la realidad. Y con respecto a ese caso, tampoco es un caso que está direccionado para ese lugar. Ya contamos en una etapa de la investigación donde, digamos, no hay una utilización de los menores en este episodio. Y tampoco, digamos, parecería más una cuestión por unas nuevas pruebas que hemos colectado y porque también hemos estado trabajando con la doctora, con la fiscalía, el doctor Lem y la doctora Loruso en los últimos procedimientos que hicimos en forma conjunta, que también tenían vínculos, digamos, porque viste que todo tiene un tramado, se da, que bueno, ahí está la cuestión direccionada hacia mayores y estos chicos, sobre todo, hay dos que en realidad prácticamente no están ni siquiera en el circuito del delito. No son chicos que no lo hemos tenido, el otro, uno que sí, pero con uno o dos hechos que no eran tampoco graves. Con eso no estoy minimizando el accionar,
pero no en el sentido de que esos menores estén involucrados en la venta de tal magnitud de sustancias Claro, bueno, estaban estupefacientes, siendo ni estén manipulados. en ¿Habrían el sido tráfico manipulados de por mayores? armas, de ¿Habrían mayores, sido de armas de manipulados por fuego. mayores? No podría decirlo eso y no lo tengo probado. Que haya mayores obviamente en esa cuestión, sí, de la droga y de las armas que se encontraron, sí. Ahora que los menores de manipulados para la intervención en ese episodio de la droga y de las armas, para hacer un pasamano, ¿entendés? Para llevar esas armas, no, eso no está hoy probado. No. Y ya te digo, la utilización puede ser en lugares, la realidad de otra realidad poblacional, en otro lugar. Claro, sí, Yo de lo hecho puedo de acá. no teníamos el antecedente de desarrollo de algo No, así, por pero eso. no es como, obviamente, viéndolo así parece algo tremendo y lo entiendo porque a nosotros también nos pasó, la verdad que me sorprendió y yo digo, necesito desentrañar y llegar a ver qué es lo que está pasando. Más o menos ahora ya lo tengo más claro. Y bueno, no es tan así como lo que se vio, ¿no? Ni que esté pasando eso, ni que sea un patrón. Sí, pero algo llevó a que se baje la imputabilidad de los menores. O sea, no sé si en Tres Arroyos, pero o sea, en general en Sí, Argentina, sí, algo llevó claramente a que llevó se a cambie la la mentalidad de esa comisión manera. de delitos graves donde la gente pedía otra respuesta. Fundamentalmente que el chico que cometió un delito grave, ha habido muchos casos, muchos y realmente hechos tremendos, se ha sometido a un proceso penal, se ha juzgado, se ha escuchado, digamos, tengo una intervención y se ha penado. Igual. Hay casos, a los hechos graves necesitábamos, porque no teníamos esa herramienta. Teníamos solamente la medida de seguridad, que es una medida cuestionada, fuera de un proceso, sin el debido proceso legal, por un tiempo, donde en realidad el chico estaba detenido sin ningún tipo de garantía. Esa es la realidad. Bueno, y ahora cuando estemos frente a un hecho de estas características, el menor va a ser sometido a un juicio con un proceso similar al de los mayores, va a recibir una pena como ocurre con los mayores, y el cumplimiento de esa pena, ¿dónde? Porque van a ser penas altas, son delitos graves, estamos hablando de penas de más de 10 años. ¿Cómo va a ser ese cumplimiento? ¿Empieza en un instituto, termina en una cárcel de servicio penitenciario para adultos? ¿Cómo es el recorrido de eso? En realidad, bueno, como es un foro especializado, en principio en un instituto para menores de edad. Ese es un régimen que, bueno, después se irá viendo en el momento, digamos, que se implemente y se reglamente esta ley. Y se va a tener que hacer 300 audiencias de 308, todo lo mismo. Todo, por eso te digo, es un proceso, digamos, en ese sentido, es decir, similar al de los adultos, porque, bueno, nivela los delitos, pero igualmente es una justicia especializada, por eso te digo, tiene una mirada destinada a los menores, pone la pena de prisión, la pena de detención y la prisión en último recurso, porque le da al juez una serie de alternativas, de penas alternativas a imponer, que va de una amonestación, ¿entendés? Por decirte, pues son varios incisos, hasta, ya te digo, arrestos domiciliarios, centros semiabiertos y centros cerrados. O sea, las penas son varias, no solamente las penas van a ser de prisión, después de delitos más graves por ahí va a ser pena de Sí, prisión. no, yo creo que por ahí Después lo más leves lo que se va la sociedad incubando, buscaba bueno. era que haya penas de prisión cuando hay delitos Sí, graves, claro. cuando Sí, implica claro. la muerte de una persona o un daño irreversible, ¿no? Como puede Sí, ser un claro. abuso Sí, sexual. sí, sí, En ese sentido, sí, eso va a cambiar. sí, Y claro. con respecto al resto del proceso, ¿no es más trabajo ahora para la Sí, Fiscalía del sí, Joven? es más, sí, sí. Después te lo voy Usted contando. es la única La fiscal, única fiscal. ¿eh? Es la única fiscal. Y va a tener que Tengo triplicar las acciones post-delictivas, o sea, cuando se sí. captura un menor, Nosotros va a tener estamos que... de turno todo el año, todo el tiempo. Se descentraliza desarrollos y todo el partido. O sea, es Chávez, Ronecó, toda la costa. Yo tengo un secretario y el doctor White, el doctor Fabián White, que es mi secretario, y la doctora Grecia Merna, que trabaja conmigo. Ese es mi equipo de trabajo. Y sí, vamos a ir viendo. ¿Cuántos años hace que trabaja con menores como fiscal? Con fiscal de menores desde el 8 de marzo del 2012. Desde 2012. O sea, 14 años hace que está Que soy trabajando. fiscal y trabajando en menores desde el año 2008. Claro, o sea, más. Sí, Hace porque empecé con 18 la años. implementación de la reforma de la ley 13.634, la ley provincial que rige la provincia de menores. A nosotros nos rige la ley 13.634, que es la ley provincial de responsabilidad penal juvenil.
con la reforma, ahí empezamos y nosotros no teníamos fiscales, yo era la secretaria, la representante acá de, digamos, el Foro de Menores, pero trabajaba con Bahía, los fiscales estaban en Bahía Blanca. Así estuvimos hasta el 2002. Dos preguntas le voy a hacer. Entonces, ya quería asegurarme que toda esa experiencia, todo ese recorrido que tiene, las últimas dos preguntas. Tiene que ver un poquito más con lo que habíamos hablado, pero para darle un poquito más de idea a la gente. ¿En qué porcentaje, si puede estimarlo, capaz que no puede estimarlo, lo puede descartar, pero ¿en qué porcentaje puede decirse que los chicos que delinquen en desarrollos son hijos de personas con antecedentes? ¿Hay un estimativo? ¿Puede decir usted, de acuerdo a su experiencia, qué cantidad o qué porcentaje de esos chicos que siguen el ejemplo, entre comillas, de sus padres? Y tal vez un 50%, por decir una cosa, un 50%. La mitad. Y en todos estos años, ya con esta... ¿O los padres o algún integrante o algún pariente o algún familiar o algún, digamos, amigo íntimo, están vinculados directamente a alguna cosa? Sí, tal vez es mayor. Más de la mitad. Más de la mitad. Bien. Y la última, en todos estos años de experiencia, ¿conoce alguna persona de nuestro distrito que como menor ha afrontado un hecho, ha cometido un delito y con el correr del tiempo se ha recuperado y hoy es una persona de bien, entre comillas, por definir de alguna manera? ¿Conoce algún caso de recuperación total? De decir, bueno, mira, este chico yo lo conocí en una situación de vulnerabilidad, de delito y de reiterancia, de todo lo que hemos hablado, y bueno, ya pasaron 18 años, hoy es una persona de bien. Sí, algunos sí. ¿Sí? ¿Tenemos sí, ejemplos en desarrollo? Tenemos ejemplos, sí. Algunos sí, se rescatan. Gracias a Dios. Apunto a eso. Claro, a ver si tenemos en la historia ejemplos que nos permitan llevarle esperanza a la gente. Sí, claro que sí. Tengo que trabajar, tengo que pensar en eso. En el objetivo del trabajo, todos los días hacer algo, digamos, puntual, por más chiquito que sea, para intentarlo. Pero ¿usted piensa en la recuperación de los menores, en el ejercicio de la justicia propiamente dicho, o en que las víctimas también tengan una respuesta? No, por supuesto. Es una combinación. Por supuesto, porque yo soy representante. Ponerse solamente del lado de los chicos que cometen delito, porque capaz que les lleva. Representante de la sociedad, que las víctimas tengan sus respuestas. Acá nosotros, la verdad que tenemos un contacto directo con las víctimas permanentemente, siempre estamos atendiendo a todas las personas, y obviamente con la mirada del foro especializado. Claro. Me imagino que en lo personal a usted le da un alivio ver que hay gente que logró superar esa etapa de delictiva y vulnerabilidad y hoy es una persona... No, sí, claro, es que no se puede... Pero son los menos, ¿no? Tuvo que pensar la respuesta. Es que no se puede... digamos, trabajando, siendo un operador de foro especializado, no se puede trabajar sin ese norte. Y eso no tiene que ver con que, obviamente, que seas representante de la sociedad y de las víctimas. O sea, eso es fundamental. Esa es la visión de un foro especializado, de justicia especializada. Claro, por eso no, pero me imagino y entiendo por qué tuvo que pensar la respuesta, porque creo que lo más difícil es, ¿no? Es difícil, encontrar un ejemplo que dé la respuesta a esa pregunta. Es difícil, sí, claro. Bueno, Marina Bisolini, muchísimas gracias por su tiempo, por su empatía, por su comprensión y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa que se viene, sobre todo a partir del 5 de septiembre. Ya nos veremos, ya les contaré. Bueno, fue Enrique Mendiberri desde la oficina de la Fiscal de Menores de Tres Arroyos, adelantando un poquito los nuevos tiempos de la justicia en este foro. Muchas gracias. Gracias, buen día.